bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana. Es de la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de la convocatoria de septiembre de 2020. El problema es el número 2 y corresponde al análisis de una función. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este ejercicio son dominio de una función racional, cálculo de asíntotas de una función racional, estudio de la monotonía de una función y las herramientas utilizadas, los límites y las derivadas. Y antes de continuar, te recuerdo que si quieres seguir recibiendo ejercicios como este, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Y desde ya mismo te agradecería que le dejaras un like al vídeo, así me animarás a seguir creando más contenido como este. Y ahora, sin más dilación, comenzamos con el problema. El enunciado es bastante corto y dice lo siguiente: dada la función f de x igual a x cuadrado partido x menos 1, se pide lo de siempre: dominio y puntos de corte con los ejes de coordenadas, asíntotas horizontales y verticales, si es que existen, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos locales, y por último la representación gráfica de la función a partir de los resultados obtenidos en los apartados anteriores. Es decir, no vale representar la función dando valores, hay que hacerlo utilizando lo que hemos obtenido en los 4 apartados anteriores. Como digo, un ejercicio muy típico y hay que dominarlo. Vamos a resolverlo. En primer lugar, vamos a empezar, como pone ahí en el título, por el dominio y los puntos de corte con los ejes. Para calcular el dominio de una función racional, basta con igualar el denominador a 0. En este caso, nos queda una ecuación muy sencilla, x menos 1 igual a 0, por lo tanto, podemos decir al resolver la ecuación que x es igual a 1 y que el dominio de esta función son todos los números reales excepto el 1, tal como tenéis ahí recuadrado en pantalla. En cuanto a los puntos de corte con los ejes, vamos a comenzar por el punto de corte con el eje Y. Basta con sustituir la x por 0 y al calcular f de 0, tal como tenéis en pantalla, el resultado también es 0. Por lo tanto, el punto de corte con el eje Y es el punto 0, 0. En cuanto al punto de corte con el eje X, en este caso va a dar el mismo punto como tenéis ahí. Hay que igualar a 0 la función y entonces al resolver nos queda también x igual a 0. Por lo tanto, vamos a poder decir, como tengo ahí en la pantalla, que la función solo tiene un punto de corte con los ejes, que es el 0, 0. Comenzamos ahora con las asíntotas. En primer lugar, para estudiar las asíntotas verticales, nos fijamos en los puntos que están fuera del dominio. En ellos es posible que haya asíntotas verticales, pero no seguro, tenemos que comprobarlo. Calculo los límites de la función en el punto que está fuera del dominio, que es x igual a 1, y compruebo que en x igual a 1 hay una asíntota vertical. Vamos allá. Hacemos el límite tal como tenéis en pantalla y al sustituir la x por 1 nos queda 1 partido 0. Eso nos obliga a hacer los límites laterales tal como tenéis en pantalla. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha y cuando tiende a 1 por la izquierda. Como podéis ver, en el primer caso el límite tiende a más infinito y en el segundo caso a menos infinito. Por lo tanto, podemos decir que x igual a 1 es asíntota vertical de f de x. Muy bien. Una vez tenemos ya estudiada la asíntota vertical, tenemos que estudiar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal se calcula con el límite cuando x tiende a infinito. En este caso, he hecho el límite cuando x tiende a más infinito, que como podéis ver en pantalla me da más infinito, y límite cuando x tiende a menos infinito, que como podéis ver me da menos infinito. Por lo tanto, f de x no presenta asíntota horizontal, aunque las ramas infinitas que hemos calculado nos ayudarán en la representación gráfica, al igual que los límites laterales que hemos hecho en la asíntota vertical. Por otro lado, comentar que la función presenta una asíntota oblicua, pero no nos la pide el ejercicio, por lo tanto no la voy a calcular. Podríamos hacerlo y nos serviría de ayuda, aunque en este caso, con las ramas infinitas, podremos hacer la representación gráfica sin ningún problema. Por lo tanto, el cálculo de la asíntota oblicua
para hacer la representación gráfica no es estrictamente necesario, aunque académicamente tiene su interés. Vamos a hacer, como siempre, un esbozo de las asíntotas. A mí me gusta hacer este tipo de esbozo porque me da una idea de cómo va a ser la gráfica. Es importante que lo hagáis aparte en una hoja en sucio y así tendréis una idea de cómo va a ser la gráfica para que cuando haya que dibujarla en el último apartado sea más fácil. Mirad, he dibujado ahí la asíntota vertical, x igual a 1. Y ahora vamos a utilizar la información que hemos obtenido justo en el apartado. En primer lugar, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es menos infinito. Eso me indica que la función va a ir por esa zona donde tenéis la línea marcada. En cambio, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es más infinito. La función irá por esa zona. Como veis, esto me va a ser luego de gran ayuda para dibujar. Y voy a poner también las ramas infinitas. El límite cuando x tiende a más infinito es igual a más infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito es menos infinito. Y tengo ahí una orientación de cómo va a ser la gráfica. ¿La veis ya? Bueno, no pasa nada, quedan todavía apartados. Pero esto ya nos va a servir de ayuda, como veréis luego. Vamos ahora con el estudio de la monotonía. Para ello tengo que calcular la función derivada. En este caso se aplica la regla del cociente tal como tenéis en pantalla, se opera y a continuación se iguala la derivada a 0. En este caso, ahí tenéis la igualdad x cuadrado menos 2x dividido x menos 1 al cuadrado igual a 0. Se despeja la ecuación y obtenemos, como podéis ver, dos soluciones, x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 2. Vamos a hacer ahora, a continuación, el estudio de signos de la derivada, para poder determinar en qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente. Nos hacemos ahí una tabla con los valores 0 y 2 que hemos obtenido al igualar a 0 la derivada y a mí me gusta colocar el número que está fuera del dominio. En este caso es el 1 solamente, pues coloco el 1. Y más infinito y menos infinito, que son los que delimitan el inicio y el final de la tabla. En la primera fila vamos a colocar la derivada y en la segunda fila la función. Si damos un valor que esté entre menos infinito y 0 a la derivada, nos va a quedar un número positivo. Aquí no he puesto qué valor he utilizado. Podríais utilizar, por ejemplo, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Si hacéis la sustitución, veréis que al hacer la operación va a quedar un número positivo. Por lo tanto, eso significa que la función es creciente. Un pequeño truco cuando tenemos una derivada como la que tenéis en pantalla con un denominador al cuadrado es sustituir solo en el numerador. ¿Por qué? Porque como el denominador está al cuadrado, el signo de la derivada va a venir dado por el signo del numerador. Si el numerador es positivo, el signo de la derivada será positivo y si el numerador es negativo, el signo de la derivada será negativo. Después de este pequeño comentario, continuamos. Damos un valor entre 0 y 1 a la derivada, por ejemplo, el 0,5. Y al hacerlo nos va a quedar un número negativo, por eso colocamos un signo menos. Y la función en el intervalo de 0 a 1 será decreciente. Trabajamos de la misma forma en el intervalo entre 1 y 2 y nos queda un signo negativo. Por ejemplo, podemos dar aquí el valor 1,5. La función entre 1 y 2 es decreciente y damos un valor más grande que 2, por ejemplo 3, 4 o 5, podemos ver que la derivada nos quedará positiva y la función en ese intervalo será creciente. Una vez hemos hecho el estudio de signos de la derivada, ya podemos dar la solución, que la tenéis ahí en pantalla. F de x es creciente si x pertenece de menos infinito a 0, unión de 2 a más infinito, y decreciente en x perteneciente de 0 a 1, unión de 1 a 2. Muy importante dar la solución tal como la he puesto yo en pantalla, no basta con hacer el cuadro de signos. A continuación vamos a estudiar los máximos y los mínimos. A partir del estudio de signos de la derivada y del estudio de la monotonía de la función, podemos deducir los valores de x en los que la función presenta máximos o mínimos relativos. Este es el cuadro que hemos hecho anteriormente y se observa en el cuadro que la función tiene un mínimo relativo en x igual a 2, ya que en el entorno del 2
a la izquierda del 2 la función decrece y luego crece. Eso implica que la función tiene un mínimo, así. Mientras que en 0 observamos que hay un máximo relativo, ya que la función a la izquierda del 0 crece y a la derecha decrece. Sería algo así como un máximo. El mínimo estará situado en el punto 2, f de 2, es decir, 2, 4. ¿De dónde he sacado el 4? Pues sustituyo en la función original el valor de la x, en este caso el 2. El máximo relativo estará en el 0, f de 0, que es el punto 0, 0. De nuevo, ahí tenéis cómo he calculado la coordenada y que va en el punto máximo. Es importante dar los puntos. No basta con decir que hay un máximo o un mínimo en x igual a 2 o a 0. Hay que dar también la coordenada y para luego poder dibujarlos. Y ahí tenemos la solución recuadrada. Y ahora ya, una vez hecho los 4 primeros apartados, nos toca la representación gráfica. Y como dice el enunciado, tenemos que utilizar los datos obtenidos en los apartados anteriores. En este caso, ahí tenemos cómo es la función. Podéis ver que he colocado el máximo en el punto 0, 0, el mínimo relativo en el punto 2, 4. Ahí tenéis en más infinito y menos infinito la tendencia de las ramas infinitas que habíamos sacado con los límites cuando x tendía a más infinito y menos infinito. Y aquí tenéis puesta la asíntota vertical en x igual a 1, que también la habíamos obtenido en ese mismo apartado. Y con esto terminamos el ejercicio. Y hasta aquí ha llegado el ejercicio de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y por otro lado, os agradecería que le dierais un like al vídeo y que lo compartierais con todos esos compañeros vuestros que seguro que están preparando también estos temas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.